agradecemos a la participación de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Eric Iriarte Aón, director ejecutivo del Museo Multidisciplinario La Salle y CEO de IBIS Latinoamérica y especialista en Derecho Digital, en ciberseguridad y esencialmente en todo lo que esté relacionado con el universo digital. En el diario El Mundo habla de cómo fue chantajeada esta biblioteca o extorsionada para intentar pagar. Detrás de este ataque, además, en el caso de la Biblioteca Británica, no estaba un grupo cualquiera, estaba un grupo que se denomina RISIDA. RISIDA es un grupo de ataque ruso. ¿Por qué un grupo ruso atacaría a una entidad pública británica por la extorsión? Porque esto además genera dinero. Muchos de los casos de ciberdelincuencia y ciberataques no se denuncian por un poco la vergüenza de la organización a decir, oye, yo he sido afectado, no tenía un buen nivel de seguridad, fue un usuario que accedió y yo no le puse un nivel de control. O no tenía ningún mecanismo de control porque ¿por qué van a atacar un museo o una biblioteca? Y esa, durante años que había sido una defensa lineal, comienza a convertirse en un problema funcional. Pero ya no solamente fue el ataque, la afectación con los usuarios que no podían utilizar, la pérdida de la información, sino que para poderla recuperar la información, la Biblioteca Británica ha tenido que pagar, el término en inglés es quemar, burn, una gran cantidad de su presupuesto que lo tenía destinado para adquisiciones, para compras, para mejoras institucionales, y lo ha tenido que invertir y pagar en expertos para que creen mecanismos de recuperación ante este ciberataque. ¿Cuánto invertimos nosotros en prevención de ciberataques? ¿Cuántos hemos sido ya atacados y cuánto dinero gastan nuestras organizaciones en tratarse de recuperar de un ciberataque? La data no es pública, la data se mantiene en reserva, pero puede ser algo tan sencillo como que el ataque termine impidiendo que los libros puedan ser prestados. Aquí este ataque afectó al sistema de préstamo en la Biblioteca Pública de Toronto. Ya no es solamente Inglaterra, también es en Toronto la afectación, y esta afectación además recién de a poco se están pudiendo volver a prestar porque simplemente el sistema no tenía un recovery, un sistema de recuperación inmediata ante un desastre de este tipo. Ya no solamente son las bibliotecas, se atacaron, y en este caso es un poco más complejo porque un solo ataque afectó al Museo Rubin en Nueva York, el de Bellas Artes el Boston, el de Arte Americano Crystal Bridge, entre otros, porque el atacado fue un sistema intermedio. Yo no puedo tener la capacidad técnica de tener de tener tantos recursos, sé que subcontrato a un tercero especializado. Bueno, aquí el ataque fue al tercero especializado. Entonces, el software que adquirimos o los sistemas de protección o los sistemas de hosting o de almacenaje de información que deberíamos tener, tienen que tener mecanismos de backup permanente, de recuperación permanente y de garantía de que el sistema, pues, aunque tuviera una afectación, porque ese es otro de los temas, tarde o temprano los sistemas son atacados, no hay sistema invulnerable. Lo que tratamos de evitar es que la información se pierda en el camino, que es lo más delicado y lo más riesgoso. Este es otro ataque. Este ataque es en el Museo de Historia Natural en Berlín y atacaron directamente al sistema, las computadoras. No ataco lo que los usuarios pueden hacer. Ataco la red impidiendo que la gente siga trabajando. Y si es un museo de investigación donde los computadores en red tienen la información, bueno, una de las recomendaciones es que no se trabaje conectado a Internet. Y si no se trabaja a Internet, pues uno solamente tiene la información. Esa es una opción. Otra es que no se traigan equipos externos a la red local del museo. Pero muchas veces se necesita comparar información o contrastar o mandar correos electrónicos o compartir la información a través de redes sociales. Eso, en esencia, tiene que ser ponderado al momento de diseñar cómo vamos a utilizar la tecnología en nuestra organización. El Museo del Prado tuvo otro fenómeno similar. El Museo del Prado, el museodelprado.org, y alguien inventó una página fake que era del pradomuseo.org. Entonces comenzaba a vender los tiquetes, las entradas, consumía la información de los usuarios, le robaba su información de sus tarjetas. Esta persona llegaba con su tiquete al museo y no podía entrar. Claro, es que estas personas también como usuarios reclaman a la entidad que debería estar fijándose de que no haya nombre de dominios
similares o que pueda generar algún nivel de confusión en los usuarios. Finalmente, un tema también de defensa del consumidor. Si nosotros en nuestra plataforma tenemos sistemas de venta de etiquetes o venta de merchandising y la información la mantenemos nosotros, tarjetas de crédito, que pudieran o no gestionarse internamente, también tenemos información que puede ser de interés para este tipo de ciberdelincuentes. Entonces tenemos dónde almacenamos la información, qué información almacenamos, qué tipo de ataque podemos tener, si se atacan los servidores de trabajo, si se ataca directamente la web, si se hacen phishing. Tenemos suficiente cantidad de diferentes modalidades de estos ataques. El phishing, como le decía, es que alguien inventa una página con una denominación similar para confundir a los usuarios. Normalmente están tratando de buscar información para poder capturar información financiera. Pero ¿qué pasaría si, ahora que la red es relativamente sencilla, que alguien crea un sitio web parecido o similar al de una institución, una biblioteca o un museo para colocar información que no sea correcta, adrede? Y los niños que buscan información para hacer sus tareas entran a esta página y finalmente dicen, oye, pero acá el museo de X está dando tal información y no tiene una certeza de cuál es el original. Puede haber una confusión en ese lado. También puede haber un ataque de ransomware, que es que un usuario dentro de la red interna recibió un correo electrónico, un SMS, un mensaje de WhatsApp, hace clic en ese mensaje de WhatsApp, en ese mensaje, en ese correo electrónico, en el archivo. Acá te mando el archivo, las fotos, o te mando la pieza del mes, o algún dato. Y eso lo que hace es insertar un sistema que captura la información. Eso es lo que le pasó al museo en Nueva York y lo le pasó a la biblioteca británica. También hay ejercicio de negación de servicios, que es que atacan directamente a la página web para que no se pueda ver. Esto es una afectación temporal, pero que puede en un momento crítico. Voy a hacer mi principal actividad museística, la coloco en la web para que la gente pueda suscribirse y ataco la web de manera tal que nadie pueda acceder a la página web. También está el hombre en el medio, que es que yo mando la información, por ejemplo, mando la información a mi entidad central y le digo, mira, han llegado tal cantidad de dinero, la vamos a trasladar en tal fecha. Alguien captura la información en el medio y eso puede servir para algún tipo de afectaciones. Las inyecciones de SQL se inyectan directamente en el servidor y en el servidor para colocar, sobre todo en las bases de datos, para hacer procesos que pueden afectar o robar información. Tengo también el scraping cross-site, que es una forma de afectación de colocar en las páginas web afectaciones. Si un tercero la visita, termina teniendo una afectación directa. Hay explotaciones del día cero que normalmente tienen que ver con vulnerabilidades conocidas que los usuarios ya conocen, los programadores, pero como las entidades como bibliotecas y museos no están todo el día metidos en el tema técnico porque no es su expertise, no necesariamente colocan los parches. No se coloca el parche que ya estaba resuelto un problema y termina en una afectación que pudiera haber sido resuelta rápidamente. Algunas situaciones para que dimensionemos un poco más qué tan grande y profundo es esta situación. Naciones Unidas en pandemia estableció que cada 39 segundos había un ataque, un ciberataque. Las incidencias son más, pero pudieran ser por un software caduco, una fecha de caducidad, pero los ataques significa que efectivamente alguien estaba haciendo algo para atacar un sistema. Hace unos meses se supo que Uber, una entidad que invierte ingentes cantidades de dinero en ciberseguridad, tuvo una brecha de seguridad, una brecha simple. Alguien se hizo pasar como jefe de seguridad, le dijo a un usuario en concreto, dame tu clave dentro del Slack, este sistema que uno utiliza para mensajería. Desde ahí pudo acceder a las claves de los servidores y bloqueó y hizo un ransomware a los servidores. Había data que se podía hacer recuperación, se hizo la recuperación, pero sin duda también hubo una afectación financiera para la compañía y esto también es otro problema. ¿Cuántos días puede afectarse un sistema? Por ejemplo, si la entidad cobra entrada, ¿cómo se haría con un sistema caído? En otros casos, la afectación es mayor a esas entidades públicas, como por ejemplo lo que hizo los ataques de Conti
en Costa Rica y en Perú. Estos ataques en Costa Rica obligaron a decretar la emergencia nacional de ciberseguridad, el primer país que colocaba una emergencia nacional de esta temática porque la afectación era altísima. En otros casos, los ataques no buscan un secuestro de datos, no buscan un tema dinerario, sino un tema reivindicativo o un hacktivismo que se pueda tener. Este fue el caso de Guacamaya Leaks, que atacó a diversas entidades gubernamentales, militares, fundamentalmente en América Latina. En el caso de Chile, además, causó que el titular de defensa compareciera ante el Congreso y los generales tuvieran que renunciar. En México, ante este mismo efecto de Guacamaya Leaks, el presidente salió a decir, el presidente de México, que hubo un ataque, que esto además extraen archivos, gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México hay especialistas ramo de la cibernética, ya ha hecho lo mismo en Colombia, en Chile, pienso que es manejada de extranjero y no de México. Una visión bastante naif, porque este tema de ciberseguridad tiene pues casi 20 o 30 años, pero si la autoridad máxima de un país también dice, pues no sabemos ni siquiera cómo defendernos porque vienen de afuera, pues ya es un problema mayor. Dicho esto, hay que entender la seguridad, la definición de la seguridad es algo libre o exento de todo peligro, daño o riesgo, lo cual en entornos digitales es casi imposible. Podemos hablar de menores grados de inseguridad digital o podemos generar mecanismos de paliación o de mitigación de los efectos que pudiera haber, pero no hay sistema perfecto porque hay que estar siempre actualizándolos o mejorándolos y igualmente los activistas, los que están del otro lado, hackers y similares, buscan afectar a los sistemas que están ciberatacados. Entonces hay que entender dos palabras claves. Mientras que por un lado tenemos el riesgo, si quieren ponerle así, un riesgo que puede haber en tipo de vulnerabilidades y tenemos que controlar de alguna manera el riesgo o hacer alguna otra acción. La seguridad sería la forma como nos protegemos ante estos riesgos. Si tenemos un riesgo de que nuestras bases de datos de nuestras bibliotecas y nuestros museos sean afectados, ¿cómo lo protegemos? Y aquí es donde entra la figura de la seguridad de la información. La seguridad de la información tiene tres componentes básicos para poder protegerse o para entender qué es lo que debe protegerse para evitar estas situaciones o tener mecanismos de mitigación. Primero es la confidencialidad de la información y esto significa que solamente aquellos que deban acceder, acceden. Todos los usuarios tienen que acceder a la página web, muy bien, pero ningún usuario tiene que entrar a la parte de atrás de la página web y afectar al servidor, porque no tiene permisos para eso. Bueno, la confidencialidad es que acceda quien tenga que acceder. Lo segundo es que acceda a las cosas de manera correcta, no que fueran alteradas. Imagínense que alguien coloca datos, elimina datos o vuelve imposible el acceso. Accede quien tiene que acceder, pero no puede acceder a la información que le es correspondiente. Y esto además puede ser procesos que afecten un sistema. No sé si a alguien le ha pasado que está trabajando, se olvida de grabar, apaga la computadora y se pierde. En algunos casos se guarda automáticamente, pero no siempre se guarda la última versión. Entonces, también puede haber incidentes, que no necesariamente son un ataque. Pero para darle un poco de referencia, durante los últimos Panamericanos, una actividad deportiva, hubieron 4.5 millones de incidentes y de los cuales 1.7 fueron efectivamente ataques. 1.7 millones. Es decir, un montón de ataques ya eran más que suficientes. La tercera característica de esta seguridad de la información se le denomina disponibilidad. Y es que significa que una vez que yo accedí, que la información esté íntegra, me sea accesible dentro de los mecanismos con los cuales fue grabado. Mi papá escribía textos en WordStar. Hoy ya no existe el WordStar. Recuperar archivos en WordStar es sumamente complicado si no tiene las interfaces para poderlo recuperar. No solamente hay que guardar la información en formato digital, sino que hay que mantenerla vigente. Y para eso hay que hacer mecanismos de actualización de sistemas o transformar la información en un lenguaje que sea leíble o estándar, como puede ser en bibliotecas o en sistemas de museos. Los riesgos pueden ser naturales, tenemos cambios climáticos, puedo tener una lluvia torrencial que afecte el data center, que afecte el lugar donde estoy, que afecte los sistemas. Puedo tener
riesgos humanos, desde dentro de la organización se ha encontrado muchísimo, casi un 80% de los casos tienen que ver con algún tipo de, dentro de la casa, un ex empleado que se llevó las claves y nadie le cambió las claves, un trabajador interno que quiere ganar un dinero fuera de lo que gana, trabajadores descontentos, trabajadores de la competencia. Hay diversas modalidades de las personas que acceden a esta información. Y también desde fuera, también los hackers interactúan en estos sistemas. Pero hay que entender que la mayoría de los casos de hacker externo son porque o se ha estudiado a los grupos humanos, un tema de inteligencia, de ingeniería social, o porque están haciendo un ejercicio de fuerza bruta, es decir, comienzan a probar hasta que puedan entrar a un sistema. Y también los sistemas informáticos, que de nuevo fueron programados, diseñados, establecidos por personas, pueden ser una fuente de afectación. Spam, mails, botnets, malware, incluyendo ransomware, sistema de phishing y similares que pueden haber. Entonces, ¿qué podemos hacer con los riesgos? Con estos riesgos para evitar que la seguridad de la información sea afectada. Podemos evitarlos. Decían que la mejor manera de evitar que alguien acceda a tus sistemas era colocarlo en un sótano con 2 guardias en la puerta, en una institución que tenga un foso lleno de cocodrilos y además completamente desconectado a Internet. Bueno, eso no va a ocurrir porque nuestras instituciones y nuestras redes están conectadas a Internet, pero podemos colocar un servidor para la web que no sea el mismo servidor que se utiliza, por ejemplo, para los servicios de información interna, la data que uno resguarda, la información de investigación, la información científica que debería estar en un servidor separado. Igual lo mismo pasa con los servidores, ya no en un museo, sino en una biblioteca. La página web debería estar en un sistema aislado del sistema de gestión de la biblioteca y más la que tiene las fichas de información. También puedo reducir los riesgos y al reducir los riesgos puedo tomar decisiones específicas de, oye, si sé que puede haber una afectación por usuarios, no le doy permiso a todos los usuarios o hago una validación de los usuarios o le pongo estos cuadraditos de, dígame usted si es un humano para ver si es que puedo reducir en cierta medida las afectaciones o tengo buenos sistemas robustos que puedan tener una protección. También puedo retener, asumir o aceptar el riesgo. Y esto significa que, ok, no importa lo que pase, yo tengo backups. Tengo un programa de backups todos los días, cada 20 minutos. Ok, si hay una afectación, tengo los últimos 20 minutos perdidos, pero la afectación puede no ser tanta porque no tengo tanta información. Tengo la información anterior o la de la última semana, el último mes, dependiendo de los procesos y la forma de circulación de información. Otra manera sería decir, no importa, yo tengo suficientes recursos económicos para suplir. O tengo personal especializado permanente que se dedica a estar haciendo parches, viendo mecanismos de ciberseguridad y similares. Y lo cuarto es que lo puedo transferir el riesgo. Y el transferencia al riesgo normalmente es a una entidad que pueda controlar y monitorear. ¿Se acuerdan el caso de Nueva York? No fue el caso en ellos, sino en la entidad tercera. También pueden afectarse. O puedo comprar un seguro. Claro, el tema del seguro contra incendios, contra robos, puede reemplazar el dinero con dinero lo perdido, pero no reemplaza lo perdido. Lo mismo pasa en los entornos digitales. Puedo pagar por la información perdida, pero la información igual va a estar perdida. La ciberseguridad entonces alcanza a las personas humanas, a los recursos humanos que tenemos asignados y dedicados para proteger nuestros assets, nuestros activos, nuestra información. Se le tiene que entrenar de una manera constante. Tiene que convertirse la seguridad en un tema de priorización por parte de las personas y tiene que haber ya no solamente un entrenamiento, sino una educación en que el problema puede venir por un usuario que recibe un correo electrónico y hay que estar haciendo pruebas y entrenamiento constante. También los procesos tienen que protegerse. ¿Cómo protejo? ¿Cómo hago un plan de ciberseguridad? Igual que hago un plan de seguridad física, sea en museos o en bibliotecas, para que no se roben los libros. Bueno, también cómo hago un plan para que no tenga una afectación en entorno digital, la pérdida de un libro o de una información que pueda tener. ¿Cómo detecto estas situaciones? ¿Cómo las prevengo? Y finalmente, ¿cómo actúo frente a estas situaciones que afectan la continuidad del trabajo que se hace en la organización?
Y finalmente, ¿qué tipo de tecnología voy a utilizar? Si voy a utilizar lo último que vendió en el mercado o algo que sea bastante reconocible o estable en el mercado. Pero ¿por qué la protegemos? ¿Por qué protegemos la información? Porque la información es un activo, es un asset, es algo importante dentro de la organización. La base de datos es útil, la podemos comparar, tenemos fichado directamente qué bienes tenemos, hacemos una comparación con la información, podemos tener digitalizados libros completos, podemos evitar que sean dañados porque ya los tenemos en una versión digital. Hay N formas de lo que podemos hacer con la información más en nuestros entornos de museos y bibliotecas. La información además puede venir en diversos formatos y luego se puede volver digital. Y además esta información se puede crear, transmitir, recuperar, eliminar si es que ya es caduca la información y también almacenarla. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estas características? Bueno, lo que debemos hacer es preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, porque esto es sustancial para que la información de la organización se mantenga en el tiempo y no tengamos una afectación a nuestra continuidad de operaciones. ¿Por qué o para qué hacemos esta ciberseguridad? Porque es un activo de la organización. Y si es un activo, es una ventaja competitiva a quienes no tengan este activo. Un museo que está pudiendo funcionar en sus entornos digitales frente a uno que no lo hace, eh, no pierde la competitividad en el mercado. La biblioteca en Toronto ya llevaba 6 meses cerrada, la del Museo Británico le ha costado 2 meses e ingentes cantidad de dinero. Si no tenemos el dinero, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a mantenernos por fuera? A su vez, se enfrentan diversos riesgos en diversos formatos y modalidades que tienen que ser entendidas de una manera adecuada para enfrentarse a este tema de la ciberseguridad. ¿Qué gastamos? ¿Gastamos más en resolver el problema o en prevenirlo? Todo gasto en prevención ahorra la resolución de disputas. Si yo le entreno a mi gente a que no abra archivos o adjuntos en los archivos, pues ya estoy ganando muchísimo para enfrentarme al ransomware. Puedo minimizar o tener menos gastos en equipos especializados si es que mi personal está especializado. Pero ¿qué pasa si cambio de personal? ¿Quién hace el entrenamiento del nuevo personal para que no caiga en un ransomware que cada vez se hacen más complejos? O hace unos días atrás, un funcionario de finanzas de una entidad hizo una videoconferencia, un Skype con un funcionario, vio que era su jefe, el jefe de finanzas le dice hay que transmitir 80 millones a esta cuenta, él transfirió los 80 millones confiando en su jefe y era un deepfake. La información además es frágil y a diferencia, y ahí hay que tener especial consideración, quizás un activismo quiera acceder a la información de la investigación que se hizo en los 1900 para luego divulgarla. Bueno, ahí hay una afectación de divulgación de información que probablemente no se quería divulgar. O del otro lado, lo que tengo es información que estaba siendo divulgada, pero se impide su acceso y se elimina y yo no tengo backups. Ha pasado en organizaciones que fueron a ver el backup, la copia de seguridad, y la tenían en el mismo servidor donde tenían la información. Y ambas fueron afectadas y no pudieron recuperar nada. Y hay que entender que los equipos técnicos y el tema técnico es relevante, pero quien manda aquí debería ser el área especializada en decir qué información se tiene que proteger y por qué. Tenemos diversas fuentes para establecer criterios de seguridad. La primera es que la propia organización establezca cuáles sus activos críticos de información. Desde los activos críticos podemos desarrollar qué problemas legales, qué regulaciones, qué estatutos, qué contratos dentro de la organización, ya sea afuera, con proveedores, puede requerirse como una segunda línea de fuente. Y una tercera línea son los principios en general de tratamiento de la información. Aquí tenemos el mundo archivístico por un lado, tenemos por un lado el mundo de la biblioteca, el mundo de los museos, que tienen sus propias dinámicas, pero que todas son transversalmente vistas desde el punto de vista de la seguridad de la información. Por tanto, nuestro análisis de riesgos tiene que medirse o ponderarse entre las amenazas reales y las amenazas ficticias.
Probablemente un museo y una biblioteca, su afectación es a la divulgación de información, que ya se viene divulgando y evitar o la afectación a sus servidores de información. Bueno, ahí es donde se tiene que colocar la inversión. O en desarrollo de capacidad de los individuos. O a lo mejor tengo tantos usuarios que a lo mejor son en los usuarios donde tengo que trabajar el tema de ciberseguridad. No es un tema único, se tiene que evaluar de manera constante, hacer ejercicios cada 6 meses, ver las nuevas tecnologías. Ahora hay tecnologías en base en QR que vienen con un malware que se instala. ¿Cuántas de nuestras organizaciones, museos o bibliotecas tienen QRs que utilizan como mecanismo de reflejo de información rápida? Bueno, ¿esto cómo se afecta? Y además tiene que haber diversos niveles. Muchas veces lo que pasa es que las juntas directivas o los directores no tienen claridad de estos temas digitales y pues creen que es simplemente como un tema técnico y es un tema, como habrán visto, organizacional. Se tiene que pensar en el tamaño de la organización para hacer la inversión. Soy un pequeño museo escolar, tengo 100 piezas. No voy a colocar un servidor gigante, no tiene lógica, ni voy a colocar servicios que me van a costar millones de dólares o de soles, dependiendo la magnitud. Pero claro, si soy una institución muchísimo más grande, como el Mali, el Museo del Arco, el Museo del Loro, un museo o el Museo de Arqueología, que tengo una cantidad de información almacenada en mis servidores que de divulgarse o de eliminarse, dependiendo de las circunstancias, genera un impacto, un tema de nuestra historia, un tema de nuestra investigación científica, tengo que cuidarlo más. Y no es lo mismo de nuevo, un museo de investigación que un museo de divulgación, como no es igual que vayan personas físicamente a un museo a tocar las piezas o tener acceso de alguna manera a que sean simplemente en remoto. Y la inversión tiene que estar pensada en tecnología probada, no en la última tecnología. Porque la última tecnología sale, trata de resolver problemas, pero no necesariamente está probada en el campo. Algunas ideas es que estos estándares en general están basados en una norma ISO que se llama la 27001. No necesitan certificarse en 27001, pero sí revisen la norma y vean cómo pueden usarla como un contraste para sus propias políticas de sus organizaciones. Y con esto tendrán bastante para poder avanzar. ¿Cómo ocurren las filtraciones de información? Como le decía, puede ser un actor externo que extrae la data y la publica. Panama Papers es una de estas cosas. Wikileaks es otro de estos casos. Guacamaya Leaks, que son activismos de alguna manera. Pero también puede ser la exposición. Yo quiero mostrar lo que hay dentro. O la filtración a través de un proveedor intermedio. Una afectación a través de aquellos que nos ofertan servicios de hosting, de servicios de software, de almacenaje de información, etc. Pero también puede ser un actor interno. El caso además en concreto de Wikileaks fue un funcionario dentro de la organización que se sacó la información y la publicó. O puedo extraer la información, o puedo considerar que es una forma de compensación económica. ¿Y qué es lo que se filtra? Se pueden filtrar datos personales, sean de los usuarios que van, si tengo pasarela de pago, sus tarjetas de crédito, sus datos sensibles, pero a lo mejor acceden al servidor de nuestra planilla de nuestro equipo o a la información de nuestro equipo. Bueno, ahí puede haber un tema de datos personales. También se puede revelar datos de la organización, su plan estratégico, su información histórica, datos que se tienen acumulados que no se han podido procesar porque no hay capacidad, investigaciones que están ahí en el olvido o cualquier documentación que haya interna. Y finalmente podemos afectar la continuidad del negocio. ¿Cuánto tiempo la organización se detiene y de quién depende que se tome las decisiones para levantar el tema de ciberseguridad? ¿Y quiénes son los afectados? ¿O en dónde impacta? En los usuarios, sin duda. En la organización, que eso a su vez impacta en los accionistas o en el patronato o la entidad que sea como la entidad madre de la organización. En el ecosistema, porque además si yo sé que a este museo lo han afectado de esta manera o a esta biblioteca, pues ya yo me prevengo. Claro, pero para eso habría que revelarse y muchos de los casos no se revelan, de nuevo por lo que decía, como una vergüenza institucional. Y también hay que entender en la competencia con otros actores. Finalmente, los museos compiten por el interés cultural de las personas, igual que las bibliotecas.
¿Qué tengo que hacer? ¿Declarar la brecha una vez que se conocí, una vez que una filtración? Bueno, en el Perú no es obligatorio declarar las brechas aún falta una reglamentación. Pero si fueran con datos personales, se tiene que informar a la autoridad de datos personales. Pero también hay un costo-beneficio. ¿Cuánto me van a colocar de multa? 100. Ok, si lo informo, voy a recibir una multa de 100. Si no lo informo, el impacto puede ser mayor o menor, pero no tengo la multa. Hay una directiva de seguridad de protección de datos personales que es súper importante para este tema de ciberseguridad. Debería haber un oficial de seguridad que esté encargado de esos temas, sea de nuestra organización, sea de la organización que nos cobija, o de una entidad pública, si es que finalmente somos un museo público o una biblioteca pública. En el Perú, además, el patrimonio cultural es un activo crítico nacional, con lo cual habría una sanción si es que hubo una vulneración de brecha de ciberseguridad que afecta a un activo crítico nacional. Pero la respuesta es sí. No queda clara la sanción, pero debería haberla. ¿Cuánto afecta la valorización de la organización? Oye, tú eres una organización que no resguarda ninguna información y ya está afectando a sus usuarios. Al contrario, bueno, esto tiene un impacto en el valor de la organización, sea para recibir donaciones, para recibir préstamos, para que el mercado le acepte funcionar. Y finalmente están los usuarios. Pero ¿y si ya nos atacaron, qué hacemos? Bueno, primero hay que ver la reputación de la organización, la reputación corporativa, cómo la protegemos. Si hemos tenido un incidente, estamos saliendo adelante, estamos siendo proactivos. O no enfrentarlo, o enfrentarlo de otra manera. Cada organización va a tener sus propias políticas de reputación. ¿Cuáles son las políticas de gestión? ¿Qué hacemos para resolver el problema? Están detalladas, son parte del MOF o del ROF de alguna de las personas de la organización. ¿Cómo evitamos que el negocio se caiga, que la organización se caiga? Y aquí estás pensando fundamentalmente en aquellas entidades que reciben dinero. Hay responsabilidad legal, si es patrimonio de la nación, pudiera verlo. ¿Cómo se impactan los usuarios? ¿Cómo se impacta todo el ecosistema? Y sin duda, si no tengo disaster recovery o no tengo equipos que puedan permitirme volver a punta cero, se vuelve muy complejo si es que no tengo los backups actualizados. Y finalmente hay que crear una cultura de ciberseguridad y de protección de datos en todos los usuarios. Ya algunas recomendaciones finales es que hay que concientizar a los usuarios dentro de la organización de que hay posibilidades de que haya brechas, de que haya afectaciones, identificar y tener clarificados los riesgos para saber qué hacer, si lo mitigamos, los aceptamos, los transferimos, tener claramente políticas y lineamientos sobre cómo usar equipos que se traen de la casa, por ejemplo, a la oficina, o si se lleva la información de la oficina a la casa, cómo usamos la nube, qué servicios usamos, en quién confiamos finalmente, y establecer política de continuidad de negocios. Y hasta aquí lo que era la presentación. Dejo abierto a las preguntas y espero que les haya servido para entender esta problemática que está ocurriendo ya mismo en todos nuestros museos y bibliotecas. Muchísimas gracias, Eric. Ha sido muy clara la presentación. Tenemos, de hecho, ya saben que si quieren preguntar, está el espacio, el canal dentro de aquí del Zoom para las preguntas. Y adicionalmente tenemos las manitos levantadas. Hay un par de manitos levantadas. Una de Roxana Guaman, que, a ver, aquí le vamos a... Justo se ha desconectado en el momento en el que le he hecho el clic a su manita. Tabita González también tiene una pregunta. Ya estás habilitada para que puedas hacer la pregunta. Estás muteada. Ya saben que también pueden a través del chat dejar sus preguntas. También tenemos el canal propio de las preguntas. Aquí mientras Tabita logra desbloquear el teléfono, tenemos una pregunta más. Ángel pregunta, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades que pueden ser explotadas por los ciberdelincuentes en las plataformas digitales propias de museos y bibliotecas? La fundamental es el ransomware para secuestrar información y cobrar rescates. Es lo que más está afectando porque la mayoría de museos y bibliotecas no tienen mecanismos de ciberseguridad. Están al mínimo posible si es que tienen algo en sus páginas web.
y esto es lo que está ocurriendo ya mismo. Hay una corriente que ha empezado hacia agosto del año pasado y están cayendo uno detrás de otro desde servidores intermedios hasta la misma plataforma de los museos. A ver, Roxana, a Roxana Guamán está habilitada para poder hacer la consulta, o si prefieres hacerla por escrito, no hay ningún problema. Eh, Roxana, a ver. Gracias. Una consulta. ¿Qué pasa en el caso en el que bibliotecas, museos no son propietarias de alguna forma de la información de terceros, o sea, usuarios, proveedores, etcétera, sino que más bien esta información depende de la institución que los aloja y sucede en este tipo de filtraciones o de ataques? ¿Qué recomienda el experto? Lo primero es que la entidad tiene que tener una... El responsable de la información es la persona jurídica. Si el museo está o la biblioteca está dentro de otra institución, la institución es la responsable desde el punto de vista de la protección de datos personales. Pero dentro de la institución tienes distribución de tareas para la gestión de información. La información que puede estar científica del museo o la información del catálogo de libros dentro de la biblioteca son de la biblioteca o de esa unidad o del museo para la información científica, por más de que haya una entidad madre. El tema es que los de tecnología, los del área de tecnología tienen que o separarlo de otros servidores. A lo mejor en el servidor está contabilidad, entradas, cobranza, servicios administrativos, biblioteca y museo. Bueno, efectivamente, si hay una afectación en uno, ocurre la afectación a todos. Pero si yo quiero resguardar la información, tengo que colocarlo en compartimentos estancos separados, de modo tal que no pueda vaciarse, o tener instrumentos de control. Como no puedes tener los instrumentos de control porque tú no tienes un área de tecnología, sino el área de tecnología le pertenece a la organización, lo que se hace es buscar que la información tenga backups y respaldos lo suficientemente constantes para evitar una afectación global a toda la organización. Sería lo más óptimo de hacer. ¿Qué hacen otras entidades? Pues aíslan la información directamente de unidades de investigación científica, de las unidades administrativas u operacionales, de modo tal que no tengan una vinculación una con el otro y si cae uno, no caiga el otro sucesivamente. Justo Roxana había escrito una seguidilla para su pregunta, decía, ¿cómo sensibilizar entonces a estas áreas responsables del cuidado de esta información en mirar con más detalle la ciberseguridad de esta información? Tengo la idea de que en nuestro país todavía no hay una conciencia al respecto. Ya es por sí compleja la conciencia en nuestro país sobre el patrimonio cultural, en todas las formas, y sobre bibliotecas y museos. Esta capa que le estamos agregando, que es decirle, oye, además la información digitalizada o desde lo digital poder acceder y afectar a la investigación científica, ya se complejiza más en la acción. Lo que las entidades deberían buscar es crear una cultura de ciberseguridad, crear una cultura de protección de datos, entendiendo que no es solamente los datos de los usuarios directos, sino los usuarios indirectos. El Museo La Salle está ligado a la Universidad La Salle y ligado al Colegio La Salle, a la congregación en general. Tenemos estudiantes. Bueno, también esos información que viene y que nos transporta tiene que tener un resguardo adecuado para poder ser protegida. Y también cuando nosotros entregamos la información de, miren, estos han sido los talleristas que hemos tenido en los talleres de verano, también trasladarla de una manera adecuada. Porque al final asumimos responsabilidades. El que no tengamos personería jurídica no hace que no tengamos responsabilidades, porque siempre hay alguien que lo tiene. Y esa es normalmente nuestra organización matriz. Si además tenemos información altamente sensible porque es única, porque son años de trabajo de investigación científica, es datos en bruto, data raw que le llaman para poder recién procesarla, con más razón deberían tener los mecanismos de cuidado y aseguración de parte de la de tecnología. Si no se logra sensibilizar a la tecnología, sensibilizar a la junta directiva o a la organización o a la gerencia o quien tuviera a cargo de decir, oye, si afecta los datos de museos y bibliotecas, no solamente estás afectando los datos para el negocio, sino de la continuidad de servicio que puedan brindar estas unidades. Tabita González, nuevamente ella había hecho una consulta levantando la mano. Le estamos habilitando para que pueda hacer la consulta. Ya sabe que la puede escribir por interno. Quienes estén conectados también pueden hacer sus consultas por cualquiera de los canales que están habilitados. El chat,
el panel de preguntas propiamente. No sé si Tabita, si ya no puedes pasar por escrito la pregunta, no hay ningún problema. O abrir tu micrófono, O abrir Tabita. el micrófono que está habilitado efectivamente para que puedas conversar. No, parece que no puede abrir el micrófono. Sí, vamos a esperar a ver si es que puede pasar la pregunta O por escrito. si hubiera alguna otra pregunta. Sí, a ver si tenemos alguna otra pregunta para que el doctor Iriarte pueda absolverla aquí mientras estamos transmitiendo. Eh, si no, no, parece que la verdad es que ha estado todo bastante claro. Ya saben que esta presentación también va a estar disponible en los diferentes espacios que tenemos para este propósito, que son la página web de IBIS, también el YouTube de IBIS, el Facebook de IBIS, y va a estar también compartido por pedazos en el resto de nuestras redes sociales. Hemos hecho un live tweet con los detalles más saltantes de la presentación, también para que otras personas puedan haber tenido acceso a lo que ha expuesto nuestro invitado del día de hoy. No sé si quieras dar algunas palabras de cierre. No, agradecerles la idea de la ciberseguridad no queda solamente enfocada y enlatada en el tema de la tecnología, sino en el uso de la tecnología y en la afectación que pueda tener, sobre todo en museos y bibliotecas, que son entidades tan importantes para la divulgación de la información científica, cultural y artística de nuestro país, ¿no? Desde ya creo que hay una tarea grande para hacer y todo un tema importante para resguardar nuestra información. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos a la participación de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Eric Iriarte Aón, director ejecutivo del Museo Multidisciplinario La Salle y CEO de IBIS Latinoamérica y especialista en Derecho Digital, en ciberseguridad y esencialmente en todo lo que esté relacionado con el universo digital. Eh, yo soy Carlos Zúñiga, soy el jefe de marketing aquí en IBIS y les agradezco muchísimo a todos quienes se han podido conectar y a quienes nos ayuden a difundir para las próximas ediciones de esta iniciativa que tenemos en IBIS, que se llama IBIS Campus, para hacer llegar educación a todo el ecosistema de negocios de IBIS. Parece que me dicen por aquí, por interno, la producción, que hay una pregunta más. Ya estábamos dando por cierre el evento. Dice Freddy Zulcaraime, ¿qué herramientas de seguridad recomiendan para controlar los ataques cibernéticos en un centro de datos? La pregunta de Frey es importante y va a estar dimensionada de nuevo con el tamaño de la organización, más que colocar una marca o colocar un tema, son las prácticas constantes de tener correctos firewalls, sistemas adecuadamente configurados, sistemas WAF, que ahora es una parte de lo que se está trabajando para sobre todo en trabajo en nube, ver si utilizo la nube, utilizo un centro de datos, backups constantes, servicio de backups, de recovery de información, monitoreo de incidencia, reportes a través de terceros, y si es parte de algún tipo de organización que tenga ya servicios compartidos, también utilizarlo para mantenerse al tanto. No soy de darle una marca ni un tipo de software específico porque creo que cada organización puede encontrar lo que le parezca más adecuado. Hay muchísimo en el mercado, hay para escoger, pero que lo tenemos que tener algo es súper importante, igual que los antivirus, igual que tener software licenciado y equipos que tengan también garantía. Ahora sí, si no hay más preguntas, repito el agradecimiento. Agradecemos a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Eric Iriarte, por habernos echado luces sobre la particularidad para museos y bibliotecas de lo que significa pensar en ciberseguridad hoy que está tan en boga, ¿no? Que es tan importante. Y así nos despedimos. Estén atentos a nuestras redes porque vienen próximos IBIS Campus para este año. Hay temas que van a ser definitivamente de su interés. Soy Carlos Zúñiga, jefe de marketing. Agradezco al doctor Iriarte y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.